Muchas gracias. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana de estar en la presencia del Señor? ¿Están contentos? Gloria a Dios. De verdad que es una bendición, es un privilegio poder estar cada domingo reuniéndonos justamente para esto, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo voy a pedirles que nos pongamos de pie y abramos la Biblia por el segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Se oye bien ahí? Muy bien. Ok, ¿muy alto? Pueden bajarle un pelín de volumen aquí en el cuarto de cuna. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, es donde vamos a tener la meditación en esta mañana. Como saben, estamos llevando una serie sistemática de sermones de la palabra de Dios. Es una bendición tener las Escrituras para poder meditar en ellas. Si lo tienen, hermanos, segundo de Samuel, capítulo 7, dice la Sagrada Escritura que aconteció que cuando ya el rey, se refiere al rey David, cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca del Señor está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a los tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, tú estás aquí con nosotros, Señor, y estás con todos aquellos que en cualquier lugar están ahora mismo viendo este programa y van a escuchar estas palabras, tus palabras, que han sido leídas y que ahora vamos a profundizar en ellas. Es por esa razón que te pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, para que seas tú el que nos hables y no el hombre. Para que seas tú, Señor, el que conoce nuestros corazones, sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros,
el que nos muestre tu voluntad específica. Háblanos, Señor. Tu pueblo escucha, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una vez más, vemos una constante que se repite de forma continua en la vida de David. Cuando David se siente bendecido, cuando David se siente prosperado, se acuerda de su Dios y quiere bendecir a su Dios. En esta ocasión, David habla con el profeta Natán y le dice, le hace partícipe de un deseo que él tiene en su corazón. Él se ve que ya ha conquistado a sus enemigos, le han construido un palacio hermoso de madera, pero hermoso, y él ahora se ve en esa casa tan lujosa, y él dice, y Dios sigue habitando en una tienda hecha de telas. Y él dice, no es lógico, no me siento a gusto que yo tenga una buena casa y la presencia de Dios, el arca de Dios, esté entre telas. Y le hace partícipe a Natán de este deseo de su corazón, de esta ilusión, de este sueño, de hacerle una casa, un templo para Dios. Y Natán, el profeta, le dice, David, haz lo que hay en tu corazón porque Dios está contigo. Amén. De esta palabra nosotros vamos a meditar en esta mañana. Miren, hemos dicho en domingos anteriores que no siempre las buenas intenciones dan buenos resultados, ¿verdad? Que es mejor oír a Dios antes de tomar la decisión o la iniciativa por nosotros mismos. Porque en relación con Dios, en nuestra relación con Él, siempre Dios toma la iniciativa. Y así debe ser. Porque Él es Dios, no nosotros. Hoy en día estoy seguro de que por todo el mundo se están construyendo muchos templos. Algunos verdaderas catedrales, más para adorar la egolatría del hombre que para adorar a Dios. Templos que Dios no ha pedido que se construyan. Templos para construirlos algunos pastores, sacerdotes y otros que dicen servir a Dios, presionan al pueblo de Dios, oprimen al pueblo de Dios con ofrendas tras ofrendas para construir edificios que no mandó el Señor construir. No siempre nuestros sueños, aunque hoy se nos diga que hay que perseguir los sueños y que hay que soñar en grande, pero eso no está en la Biblia. No siempre nuestros sueños, aunque sean religiosos, aunque parta de una buena intención, aunque sea un deseo de querer agradar a Dios, no siempre nuestros sueños coinciden con la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos acudir a las Escrituras, para que sea Dios mismo, a través de su palabra, quien traiga luz a nuestro corazón y sepamos cuál es realmente la voluntad del Señor. Aquí en este caso hay dos cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera, palabra profética. ¿Cuántos han oído hablar de palabra profética? ¿Verdad? ¿Alguna vez te han dado una palabra profética? Hoy en día hay grupos, no les quiero llamar ni congregaciones, grupos que le llaman de la profecía, porque únicamente lo que hacen es eso, dar palabra profética. En este caso nosotros vemos aquí a un profeta de Dios, a Natán, un hombre que muchas veces dio palabra exacta, palabra de Dios, palabra buena. ¿Recuerdan cuando David pecó? ¿Y cómo Natán tuvo esa sabiduría del cielo para enfrentarlo? Contándole aquella historia. Fue tremendo, ¿no? Vaya sabiduría de Dios
para poder enfrentar el pecado, para dar una palabra y decirle, tú eres ese pecador. Está claro que Natán era un siervo de Dios, un profeta de Dios, pero hasta los siervos de Dios nos equivocamos a veces. Es por eso que siempre tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras para ver si lo que se nos predican es verdad. Porque hasta los siervos de Dios nos equivocamos. En esta ocasión, Natán se equivocó. Dio una palabra profética. Fíjense, dice ahí en el versículo 3, Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Esa fue la palabra de Natán. Si está en tu corazón hacerle un templo a Dios, hazlo porque Dios está contigo. Es verdad que Dios estaba con David, le había dado victoria sobre sus enemigos y Natán había visto a David muchas veces buscar a Dios. Pero en esta ocasión ni David buscó a Dios ni tampoco Natán. Ambos se guiaron de sus buenos deseos, de sus deseos religiosos. Y Natán dio una palabra profética que no era conforme al corazón de Dios. Porque justamente esa misma noche, antes de que David le diera tiempo de tomar decisiones, antes de que David pusiera manos a la obra y empezara a hacer los cimientos, esa misma noche Dios le habló al profeta Natán y le dijo, no, David me va a construir casa a mí. Ve y dile a mi siervo David. Ahí fue cuando Natán recibió palabra de Dios. Cuando Natán va a David, dice ahí en el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán no debía haber hablado a David hasta tener esta visión de parte de Dios, hasta tener esta palabra de parte de Dios, pero habló de su propio corazón. No sabemos cuáles eran sus motivaciones. A lo mejor él pensaba que si le construían una buena casa al Señor, a lo mejor también habría allí un cuartito para él, ¿no? No sabemos, no vamos a entrar tampoco a juzgar al siervo de Dios. Lo que sí sabemos es que se equivocó. Y no toda palabra profética viene de parte de Dios. Yo me gustaría que ustedes fueran capaces de entender esto. No toda palabra profética viene de parte de Dios. Ahora, esta sí. ¿Están de acuerdo o no? Lo dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿He hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel pidiéndole que me construyan un templo? Dios es claro, yo no he dicho eso. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento hay varios pasajes, allá por Deuteronomio, donde se dice que si un profeta daba palabra que Dios no le había dado, Dios le iba a corregir. ¿Cuántos hoy en día están dando palabras que no vienen de Dios? ¿Cuántos hoy en día están profetizando de su propio corazón? ¿Cuántos hoy en día están desviando al pueblo de Dios de la verdadera palabra profética a la que debían estar atentos? A veces porque el pueblo de Dios busca eso, busca palabras que le agraden. No busca la palabra de Dios, porque a veces la palabra de Dios no nos agrada. A veces la palabra de Dios nos confronta. Y el hombre quiere más bien una palabra que le suene como un cántico a su corazón, que le adormezca, que tranquilice su conciencia. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es fuego consumidor, es martillo que quebranta. La palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. La palabra de Dios es verdad y es la que nosotros necesitamos. La palabra de Dios. Y cada vez la palabra de Dios está más ausente. Repito esto continuamente. Yo no me cansaré de decir y de advertir, ojo, cuidado, hermanos en la fe, estén donde estén, busquen en la palabra del Señor. No se guíen de sus buenas intenciones, no se dejen llevar por su corazón.
porque nuestro corazón es engañoso. Amén. Algunos hoy están profetizando paz y prosperidad, pero lo que vemos en este país no es paz y prosperidad. Lo que vemos es crisis económica que está afectando a todo el mundo. Pero la gente quiere seguir oyendo mensajes de paz y de prosperidad. ¿Saben por qué estamos en crisis? Les digo cuál es la verdadera razón de la crisis económica que hoy atraviesa Europa. No es el problema de la especulación financiera, no es el problema de que 4 que están manejando los hilos estén haciéndose cada vez más ricos para empobrecer a todos los demás. No, no. El verdadero problema, la verdadera razón de la crisis económica que azota a toda Europa es que Europa no está teniendo en cuenta a Dios. Es que Europa se está alejando de Dios. Europa, el viejo continente, donde por siglos el viejo continente alumbró al mundo, hoy en día es Europa quien necesita ser alumbrado. El pecado, la maldad está creciendo a todo nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? Permanecemos impasibles, encerrados en nuestros locales, cantando y glorificando al Señor. Que está bien que hagamos eso, porque hay un tiempo para eso. Pero también hay un tiempo para salir a la calle y decirle a la gente lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Y la iglesia hoy en día no está haciendo luz, porque no está fundamentada en la palabra de Dios, sino en palabras proféticas que agradan al corazón humano. Cántennos canciones que adormezcan nuestra conciencia. No nos hables la palabra de Dios. Decidnos mentiras. Así es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Y a nosotros como creyentes nos toca la responsabilidad de predicar la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Porque no hay verdad en el hombre. Solamente Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. El hombre no puede decir eso. Hay muchos que hoy están dando palabras proféticas que no se sustentan en las Sagradas Escrituras. Cuando un profeta habla y lo que dice no coincide, no concuerda con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ese profeta, eso es un falso profeta. Da igual el renombre que tenga, da igual que sea famoso, que lo conozcan en el mundo entero, da igual que tenga canales de televisión da igual, es un falso profeta. Un día tendrá que dar cuenta delante del Señor por lo que enseñó y predicó. ¿A dónde nos tienes que llevar esto? Profeta Isaías está escrito: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuando el pueblo de Dios no tiene conocimiento de Dios, acaba cautivo, esclavo del mal, del pecado, de la vanidad de la vida, de las cosas temporales, esclavo, cautivo de las cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando el pueblo de Dios tiene conocimiento, Jesús lo dijo con claridad: la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay libertad sin conocimiento de la verdad. No hay dirección sabia. Donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá, dice el Proverbios. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque el apóstol Juan dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, 1. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si esto lo decía Juan hace casi 2000 años, imagínense hoy cuántas doctrinas erróneas, cuántas herejías se predican aún desde los púlpitos, porque no se respeta la revelación de Dios, la palabra de Dios. Si alguien quiere darte una palabra profética, más te vale comprobar que coincida
con las Sagradas Escrituras. Y si coincide, recíbela de parte de Dios. Pero si no coincide, no concuerda con lo que Dios dice, recházala, porque es una palabra mentirosa que no viene de Dios. Ahora, la segunda cosa que yo veo aquí es que justamente porque a la luz de este deseo de David de querer hacer un templo para Dios, Dios le dice: no, tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa para ti. A este pasaje, a este capítulo se le llama el pacto de Dios con David. Y ese es el segundo punto que quiero compartir con vosotros: pactos. ¿Cuántos han oído hablar de pactos? ¿Cuántos han oído de pactar por una bendición? Hoy en día en muchas iglesias se está diciendo: trae tu ofrenda, pacta con Dios por la bendición, pacta con Dios por tu milagro. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay más de 280 pactos diferentes. Pactos entre naciones, pactos que Dios hace con el hombre. No van a encontrar ni siquiera uno que el hombre haga con Dios, ni uno. Hay un intento en Génesis capítulo 28, y quiero que lo veamos para instruirles en esto. Génesis capítulo 28. Es un pasaje muy conocido después de que Jacob tuviera un sueño en el que él vio una escalera que subía hasta el cielo y los ángeles de Dios subiendo y bajando por aquella escalera. Dice aquí, Génesis capítulo 28, versículo 20-22, e hizo Jacob voto. Un voto es un pacto, es un compromiso que se hace con Dios, es un acuerdo que se presenta a Dios. E hizo Jacob voto diciendo: sí, y anoten ahí ese sí, porque es condicionante. Si fuere Dios conmigo, presten atención lo que él pone como condiciones. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces, dice, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré por ti, para ti. Bueno, este es el pacto, o más bien el intento de pacto que Jacob hace o intenta hacer con Dios. No hay ni un solo versículo en toda la Biblia que diga que Dios aceptara ese chantaje. Ni uno solo. Ahora, quiero que lean conmigo los versículos anteriores. Vamos a leer el versículo del 10 en adelante. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, escuchen bien, esto lo dijo el Señor antes de que Jacob quisiera hacer pacto con él, antes. Recuerden que el pacto que Jacob intenta está en el versículo 20. Nosotros estamos ahora en el versículo 13. He aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta ahí la palabra del Señor. Jacob quería hacer un pacto por algo que ya Dios le había ofrecido de manera gratuita. Dios había prometido por su gracia
sin que él tuviera que darle nada a Dios. Ya Dios había decidido bendecirle, estar con él, protegerle, guardarle. Sin embargo, él quiere hacer negocios con Dios. Y hoy en día hay muchos que quieren hacer negocio con Dios. Hoy en día te dicen, si tú quieres un milagro, pacta con Dios, trae tu ofrenda al altar y recibirás tu milagro. Si alguien te dice eso, recházalo, porque es un falso profeta. Es un mentiroso que no predica la palabra de Dios. Porque los milagros y las bendiciones de Dios ni se compran ni se venden. Se reciben por pura gracia, porque Dios es generoso. Amén. Eso es palabra de Dios. Dios, lo que Dios nos da, lo da por pura gracia. No lo da esperando que nosotros le hagamos templos. Necesita Dios una casa donde vivir. Dice el profeta, en el profeta Isaías está escrito que Dios dijo, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde me haréis templo? Si Dios tiene la tierra como el estrado, como el cojín donde pone sus pies, ¿qué templo le vamos a hacer a Dios? ¿Somos nosotros tan grandes que podamos hacerle un templo a Él? De ninguna manera. ¿Compraremos a Dios o los favores de Dios? ¿No dice Dios, mía es la plata y mío es el oro? ¿Qué le daremos a Dios que Él no tenga? ¿O qué le daremos que nosotros no hayamos recibido antes? Pero hoy en día muchos quieren negociar en nombre de Dios. Y gran parte del pueblo de Dios está cayendo en estas trampas, está cayendo en ese falso evangelio que nada tiene que ver con la verdad. Es hora de que la iglesia de Dios hable, que abras tu boca cuando escuchas a alguien decir eso y que le digas, eso es falso, eso no es la voluntad de Dios, eso no está en las Escrituras. Cuando te escuche, cuando alguien venga y te quiera dar una palabra profética que no está de acuerdo a las Escrituras, dígale, cállate mentiroso, en el nombre de Jesucristo. Esta es la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos. Si lo que tú me dices no coincide con esto, no te recibo. No necesito que tú me profetices. Dios me habla cada día, porque el Espíritu de Dios está conmigo y contigo. Amén. No necesitamos que alguien nos venda las bendiciones de Dios. Nuestro Dios es tan generoso que nos bendice a diario. Nos bendice mucho más de lo que merecemos. Nos bendice a pesar de cómo somos. Nos bendice porque Él es bueno. Esta es la verdad. Ese es el evangelio que hay que predicar, el evangelio que está aquí en las Sagradas Escrituras. Pero cuando oigas o veas a alguien andar en un evangelio diferente, dale luz. Tómalo de la mano y llévalo a las Sagradas Escrituras. Muéstrale la verdad de Dios. Porque ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el propósito por el cual Dios ha dejado a la iglesia aquí en la tierra. Él nos deja aquí. No nos lleva para el cielo en el momento en que nos convertimos y nos quita de esta mala tierra. No, porque tenemos una misión que cumplir. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que anunciarle a los demás la verdad. La verdad que coincide con la palabra de Dios. Lo demás no es verdad. ¿Saben? Dios le dice aquí, yo te tomé del redil. Estamos en 2 de Samuel capítulo 7 y Dios le dice a David, tú me vas a hacer a mi casa. Yo te tomé a ti del redil, versículo 8. De detrás de las ovejas. ¿No te acuerdas, David, cuando eras todavía un muchacho y estabas allí con el rebaño? Yo te tomé de allí. ¿Con qué facilidad a veces olvidamos de dónde salimos? El trozo de la cantera de la que fuimos arrancados. ¿Con qué facilidad lo olvidamos? Parece como que nos subimos por encima de Dios, ¿no? Le voy a construir una casa al Señor. Yo le voy a hacer un templo a Dios. ¿Necesita Dios algo de nosotros? No. Nosotros sí necesitamos de Él. Cada día necesitamos de Él.
Y mire que por pura gracia, porque lo que Dios le está diciendo aquí, después de recordarle todas las bendiciones que Dios le ha dado a David: he estado contigo en todo cuanto has hecho, delante de ti he destruido a tus enemigos. Después de contarle todo lo que Dios ha hecho por David, le dice: ahora no serás tú quien me edifique casa, yo te haré casarte y afirmaré tu reino, dice. Y fíjense en el versículo 14, hermanos, hablando de aquel descendiente de David que sí, porque solamente a Salomón Dios le pidió que le hiciera casa. Solamente a Salomón Dios le pidió que le hiciera casa. Solamente a Salomón. ¿Necesitamos locales donde reunirnos? Sí, claro. ¿Necesitamos catedrales? No. ¿Un lugar donde estar? Sí. ¿Desde donde predicar o enseñar? Sí. ¿Templos lujosos? No. Ustedes saben que para construir el Vaticano, la Iglesia Católica vendió indulgencias. ¿Saben lo que eso significa? Si tú das dinero, se te perdonan tus pecados. O los pecados de un familiar tuyo que haya muerto y que nos vamos a inventar que está ahí en el purgatorio y que tú lo puedes sacar con tus ofrendas. Así fue como se construyó el Vaticano. Con mentiras. Y nosotros que criticamos a la Iglesia Católica, ¿vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a construir grandes templos lujosos para que la soberbia humana y la vanidad, la egolatría del hombre se lleve? ¿Qué templo que tenemos nosotros? Es lo que hemos hecho por Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros por Dios? No hay nada que podamos hacer por Él. Es Él el que lo hace todo por nosotros. Lo único que podemos hacer es alabarlo, bendecirlo de todo nuestro corazón. Porque por pura gracia, por puro amor, porque Él es benevolente, porque Él es bueno, por puro amor, nos da todo lo que nos da. No somos salvos porque seamos buenos, somos salvos porque Dios nos salvó en Cristo. No se perdonaron nuestros pecados porque lo mereciéramos, nos perdonó nuestros pecados porque Dios buscó un sustituto. ¿Cuál era la paga del pecado? Muerte. ¿Qué hizo Dios? No quería que nosotros muriésemos. Buscó un sustituto para morir en nuestro lugar, su propio Hijo. Él lo ha hecho todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo por pura gracia. Gracia de Dios. Generosidad, benevolencia, bondad, sin que nos pida nada a cambio. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Quiere Dios tu dinero? ¿Quiere Dios que le construya un templo lujoso? Lo único que Dios está pidiendo de nosotros es que reconozcamos que Él es Dios, que Él es bueno y que su misericordia y su gracia, por su misericordia y por su gracia, nosotros podemos estar delante de Él. Amén. Por eso yo quiero decirles en esta mañana, a todos los que puedan estar también viéndonos a través de la internet, si estás en una iglesia en la que te oprimen con ofrendas y ofrendas y ofrendas para locales cada vez más grandes, te digo en el nombre del Señor, Dios no está pidiendo eso. Dios no está pidiendo eso. Dios no quiere tus ofrendas, Dios te quiere a ti. Si estás en una iglesia donde te dan palabra profética y palabra profética y palabra profética que no coinciden con las Sagradas Escrituras, sin ni siquiera consultar con las Sagradas Escrituras, sal de ahí. Busca una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí,
Nosotros tenemos que pensar lo mismo. Cuando estamos en contacto con las personas ahí afuera, tenemos que darnos cuenta de estas cosas. ¿Estoy yo seguro de que estoy donde debo estar? ¿Estoy seguro de que lo que el pastor está predicando es sana doctrina? ¿O lo está sacando de su propio corazón? Porque tú tienes el deber, tú tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios. Así que tienes el deber de asegurarte de que lo que tú escuchas y recibes domingo tras domingo es conforme a la voluntad de Dios. Tienes ese deber. Tienes el deber de asegurarte que tú no estás creyendo cosas que no debas creer. Que no estás intentando comprar a Dios. ¿Saben por qué esos falsos ministerios prosperan tanto? Les digo cuál es el secreto por el cual falsos ministerios como TVN, yo no tengo problema por hablar y decir los nombres de esos falsos ministerios: Benny Hinn, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, todos esos falsos teleevangelistas que viven a costa de oprimir al pueblo de Dios. ¿Saben por qué prosperan tanto esos falsos ministerios? ¿Saben por qué hay tanta gente que le envían sus dineros y le envían sus dineros y le envían sus dineros? Porque son gente que en el fuero interno de su corazón no están convertidos. Porque si lo estuvieran, no buscarían las cosas de Dios, buscarían al Dios de las cosas. No buscarían el poder de Dios, buscarían al Dios de poder. No buscarían la sanidad de Dios, buscarían al Dios que sana. Y ese es el verdadero problema. Esos falsos ministerios prosperan porque la gente quiere negociar con Dios, quiere comprar sus bendiciones, porque es más fácil pagar por un milagro que entregar tu vida a Cristo. Pero lo que Dios busca no es tu dinero, es tu vida. Es que te rindas a Él por completo. Es que le reconozcas como Dios de verdad, como el Dios que tú necesitas, el único que te puede salvar, el único que te puede dar perdón a tus pecados, el único que de verdad va a sanarte y a liberarte y a hacer lo que necesites. Él es el único. Por eso, si tú estás en una iglesia donde se predica la sana doctrina, dale gracias a Dios, no salga de ahí. Pero si estás en una congregación donde te predican cosas que no están en la palabra de Dios, donde los hombres hablan de su propio corazón y no de la Sagrada Escritura, salte de ahí lo antes posible. Huye, corre, no vuelvas la cabeza atrás, no sea que te conviertas en estatua de sal. La voluntad de Dios es que nosotros seamos responsables. Seamos responsables. Porque Dios nos va a hacer responsables a nosotros. ¿En qué quiere Dios que seamos responsables? En asegurarnos que estoy creyendo. ¿Lo que creo coincide con la palabra o no? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón al buscar a Dios? ¿Busco a Dios o busco lo que de Dios puedo sacar? La palabra de Dios nos lo dice con claridad, que grandes multitudes siguieron a Jesús por el pan que les daba. Y esta es la verdad. Un día, en cierta ocasión, una señora me dijo: pastor, no voy a volver más a la iglesia. Bueno, le dije: ¿por qué? Dijo: porque yo iba para que el Señor oyera mi oración y me diera algo que yo le he pedido, y como no me lo ha dado, me voy a otra. Ah, pues muy bien. Márchese con toda tranquilidad. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero. Uno solo. Pero a veces nosotros preferimos crear nosotros a nuestra imagen que recibir al Dios de verdad. Porque el que nos creamos a nuestra imagen nos agrada más que el Dios verdadero. ¿Saben? Una de las cosas que hace el Dios verdadero, se lo dice David ahí
El Señor se lo dice a David en el versículo 14, cuando está hablando de Salomón, que va a ser el hijo que le construya el templo, dice: yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si hiciere mal, dice ahí la palabra de Dios, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de los hombres. Una de las cosas que Dios hace es que nos disciplina. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Si tú vas a una iglesia donde el pecado ni siquiera se nombra, donde todos son mensajes agradables al oído, somos los mejores, somos más que vencedores, todo es una bendición, 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 paz y prosperidad, pero no te confrontan con tu naturaleza de pecado, no te confronta con tu responsabilidad delante de Dios, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se predica a Cristo y Cristo nos confronta, nos muestra la verdad que hay dentro de nosotros. ¿Saben? Cuando yo me convertí, había muchas personas cuyos testimonios a mí me dejaban asombrado. Yo era así, asado, y cuando me convertí, Dios me liberó de todo eso. Yo decía que mi vida no era así. Yo no era drogadicto, no era un ladrón, no era un borracho, yo era una buena persona. Yo tenía buena imagen de mí mismo. Pero ¿saben por qué? Porque me comparaba con los demás. Pero cuando alguien me predicó a Cristo, al Cristo de la Biblia, y yo pude ver a Cristo, entonces al compararme con Cristo me di cuenta de quién era yo de verdad. La palabra nos confronta. Pidámosle a Dios en esta mañana que Él nos ayude a entender su palabra, a amar su palabra aunque duela a veces. Que Dios nos ayude a aceptar su palabra, aunque a veces escueza. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, yo te voy a dar gracias por tu palabra, por esta palabra que tú nos has dejado, que podemos meditar, que podemos escudriñar, porque en ella encontramos la verdad, y es la verdad la que me libera. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a pedirle al Señor de todo nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón a Dios si le hemos estado buscando por lo que de Él podemos sacar. Vamos a pedirle perdón al Señor si hemos estado buscando solo palabras agradables al oído. Pero vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra verdadera. Señor, gracias por confrontar mi vida, por ponerme ante la responsabilidad de escudriñarla, de conocerla. Vamos a orar al Señor. Él está aquí en esta mañana. A mí me gustaría de verdad que 2 o 3 personas, después de haber oído el sermón, reflexionen, piensen y le den una respuesta a Dios. ¿Seremos nosotros capaces de anunciar la verdad? ¿Seremos capaces de decirle a alguien que está errado que necesita conocer las Escrituras? ¿Seremos capaces de, si somos nosotros los que estamos errados, de pedirle perdón a Dios? ¿Seremos capaces de darle gracias a Dios por la congregación en la que estamos? ¿O seremos capaces de tomar la decisión de huir de ella porque no se ajusta a la sana doctrina y de salir corriendo de allí? Él está aquí ahora. Dale una respuesta de tu parte. Bendito sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Muchas veces he puesto mis sueños y me han puesto por delante. Amén, Padre. Cosas que he querido tener, poseer, hacer algo. Y me he olvidado de lo que más. Y de una palabra que son lo más preciado que la salvación. Aleluya. Y solamente lo que tenemos lo tenemos por gracia. Sí, Señor. Buscándote a ti, Señor. Quiero dar la gracia por ser ese Dios bueno, Señor. Amén, Padre. Misericordioso, el cual nada de lo que tenemos, de lo que pensemos, de lo que queremos dar, Señor,
más grande de lo que ya no está. La vida y una vida eterna. Damos gracias, Señor. Amén, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, Padre. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Oh, aleluya. Bendito seas, Señor. Si tienes la bendición de estar en una iglesia en la que se predica la sana doctrina, dale gracias a Dios por ello. La Biblia dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, pero habita en nuestras vidas. Dice la Escritura que nosotros somos el templo de Dios, que Dios mora entre nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Aleluya. A ti la gloria, Señor, tuya es solo. Tuya es la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Es mi pastor. Gracias por no dejarnos solos, Señor.